Saludos país, saludos mundo. Aquí iniciamos su espacio Voz para el Cambio. Martes, tiempo de hablar de política nacional e internacional, de analizar los problemas, los temas que preocupan al país. Hoy tenemos un espacio bien movido con don Jacinto Sención, luego entrará Frank Milton y finalmente don Aristóteles Poncerrate. Así es que tenemos una entrega hoy muy especial. En el día de hoy, como es martes, en el periódico El Diario El Día, el maestro Celedonio Jiménez nos hace una entrega, como siempre, muy atinada, análisis de coyuntura, pero buscando un tema de fondo en la sociedad dominicana y en la humanidad. El maestro Celedonio titula su trabajo de hoy Ética en los niveles de educación básica. Esto debe ser un tema de reflexión de las maestras el viernes. Ojalá que lo puedan ponderar. Esto es interesante por lo que estamos viviendo y viendo en la sociedad dominicana. Los actos de corrupción, el tema de los jueces, de los fiscales, los asaltos. Hoy mismo vimos en Bonao que esta madrugada se produjo un asalto a una estación de gasolina, de expendio de gasolina, de combustible. Una patrulla lo enfrentó y el grupo de delincuentes la emprendió a tiros contra los policías. Por suerte no hubo ningún policía herido ni muerto, pero lograron escapar aunque sin el botín. Y eso como que es el pan diario de cada día. Hemos visto el tema de los policías de Barahona. Los policías compraban bienes con dinero de la droga. Le dieron un tumbe a un narcotraficante y después se repartieron la droga y ellos mismos se dieron otro tumbe. Y después que se dan el tumbe, una parte de ellos secuestran a un cabo de la policía, parte del tumbe de tumbe. Y a este cabo le pedían que entregara 5 millones de pesos. Y él dijo, no, pero si yo solamente toqué un saco con 10 paquetes de cocaína y lo vendí por 2 millones de pesos. Pero el conjunto de la droga, de ese alijo, del tumbe, valorado en el mercado en 260 millones de pesos. Entonces, son temas muy escandalosos lo que estamos viviendo, el tema de la corrupción de los funcionarios públicos o lo que hacen los banqueros, ¿no? Que eso es alarmante. Bueno, el maestro Celedonio Jiménez, en esta entrega, Ética en los niveles de educación básica, y qué bueno que ahí entra don Jacinto Sención. Saludos, don Jacinto, ¿qué tal? Saludos, muy buenos días a don Alfonso Torres Ulloa y a ese público siempre pendiente que sigue en este espacio Voz para el Cambio. Qué bueno escucharle y más reflexionando sobre ese artículo, esas reflexiones que el profesor Celedonio, ese gran sociólogo, siempre nos acostumbra a nosotros a través o mirar desde la realidad social, lo que vivimos nosotros como pueblo dominicano, esta sociedad, Dios mío, que no sé cómo, yo diría, donde tenemos los valores de patas arriba. Y eso lo vemos a través de los análisis que hace el profesor Celedonio. El maestro Celedonio nos cuenta en este artículo, nos dice, la sociedad dominicana vive periodos relativamente cortos de tiempo en los que se producen escándalos o alborotos sacudidores como resultado del sometimiento a la justicia de altas figuras de la burocracia civil o militar, acusados de actos de soborno, peculado, malversación, fraude, en fin, actos de corrupción. Entendemos por actos de corrupción lo de violación de las normas públicas o privadas sancionadas o imperantes en una institución o sociedad con fines de obtener beneficios propios o de grupos. La corrupción, por lo general, es motivada por grandes necesidades
o por codicia, Y en nuestra opinión, en la del maestro Celedonio, en el caso que nos ocupa, el factor fundamental es la codicia. Estos actos tienen la particularidad de que son producidos por personas que han cursado estudios académicos, que se han hecho profesionales o personas que han desarrollado una extensa carrera militar. Y dice, hoy presenciamos numerosos comportamientos inaceptables de profesionales del derecho, de la salud, de la ingeniería, y agrégale, etcétera, que anteponen su interés particular al público, al interés público. Y miren, estas construcciones que nosotros vemos del Estado, sobre todo, primero, que sobrevalúan el presupuesto de construcción. Y segundo, las grandes deficiencias técnicas, las fallas técnicas, que no son por falta de calidad profesional, es por ahorrar dinero, que hacen chapucería. Por eso vemos las construcciones públicas, escuelas, liceos, los propios edificios de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que antes de un año ya muestran filtraciones horrorosas, o lo que ocurrió con el túnel de las Américas, que antes de un año y 2 meses, toda la cerámica pegada en el techo de esa pared estaban ya en el pavimento. Y lo más grave, que no hay consecuencia, no hay un régimen de consecuencia, porque esos daños, esos perjuicios ocurridos por esa falla técnica, eso tiene consecuencia en el código, en los códigos nuestros, en el código civil y en el código penal. Pero son hechos públicos, notorios, y aquí nadie actúa, el Estado no actúa. Y cuando digo el Estado, no solo es la institución que lo contrata y que paga, puede ser obra pública o puede ser la llamada OISOE, o el presidente de la República, que al conocer de estas cosas deba mover los hilos para que haya consecuencias y tengan que reparar, sino que ni siquiera el Ministerio Público actúa, porque es un hecho que está ahí, y al verse que es público, que es notorio y que es constante, debía actuar, debía llamar al ministerio responsable o a la oficina responsable del Estado que contrató. Venga acá, ¿quiénes fueron los ingenieros? ¿Cuál es el presupuesto? ¿Cuáles son los costos? Entonces, abrir una investigación y a la compañía de ingenieros contratistas jalarla, y a los funcionarios públicos que tienen la responsabilidad de contratar también jalarlo. Pero ni siquiera eso. Me dirán, bueno, el Ministerio Público ahora tiene mucho trabajo, pero eso es ahora. Pero la falla técnica o el robo, porque eso es robo, donde hay que usar 500 fundas de cemento, usan 350. Y lo propio con la varilla y con todo. Además de que abultan los presupuestos. Todo eso tiene un comportamiento antiético, inmoral. ¿Por qué? Porque la codicia se lo está llevando todo de encuentro, don Jacinto. Saludamos entonces este artículo del maestro Celedonio Jiménez y nuestro abrazo al maestro, por supuesto. Adelante, don Jacinto. Sí, yo diría la codicia y la avaricia, para verlo desde 2 ángulos, a partir del comportamiento que tenemos nosotros como sociedad. En este caso, desde la mea culpa como dominicanos. Uno cuando analiza el comportamiento de los servidores públicos, los funcionarios, los que estamos haciendo un servicio desde el Estado hacia la población. Muchas veces, don Alfonso, amigos televidentes, cómo la gente no valora o va al Estado para servirse de y no para servir desde el Estado. La gente quisiera que el sueldo nos llegara cada mes, 25 o 30, a la casa sin dar un golpe, y por eso queremos trabajar allá. Y otros
vamos queriendo hacer del Estado que un espacio para el enriquecimiento, en este caso los funcionarios que tienen que ver con recursos, que tienen que tomar decisiones. Yo trabajo en una escuela pública, una escuela de formación de vocación para adultos, técnica. Ayer fui al distrito a buscar algunas informaciones porque tenemos fondos descentralizados que se maneja con la Junta de Centro, y yo con la contable mirando ahí los fondos que tenemos, ellos nos llamaron que qué pasa, que nosotros no le estamos haciendo uso a los fondos. Yo revisando todo y mirando toda todo lo que hay que hacer, lo que implica eso, yo preferí mejor ni siquiera meterme en eso, don Alfonso. Pero sin embargo, las escuelas, los directores y los que tienen que ver con eso, sacan esos fondos los más fácil, porque al final tienen la altimaña, tienen la manera de hacerlo, cosa que yo no lo voy a hacer o no lo haría, y prefiero mejor ni siquiera usarlo y trabajar allá en la Casa de la Juventud a partir de los fondos que tenemos. Porque cuando usted se lo va a robar, lo saca muy fácil, don Alfonso. Pero cuando lo va a usar como tiene que ser, de que no se va a robar un peso de eso, entonces es difícil. Yo prefiero quedarme en la parte difícil y mejor no usarlo. Y eso es lo que pasa, don Alfonso. Pero no solamente la parte de los funcionarios del Estado, los que trabajamos ahí. En las calles la gente quisiera arrancarte los recursos de las manos. Te engañan, no te manda a reparar un carro y ahí te engañan. Manda a reparar o busca un carpintero que te haga algún trabajo. Tú le pagas adelante y te engañan, don Alfonso. Hace días, cuando empezó la pandemia, se hablaba de 2 pasajeros, 3, se aumentó el pasaje. Ahora no solamente que son 2 o 3, sino que el carro tiene 5 o 6 y el pasaje lo subieron más y nadie dice nada. Cada quien, Alfonso, cuando encuentra la oportunidad, lo que hace es sacar beneficio en detrimento del otro. Entonces, esa ética, esa moral, que al final no es más que la vivencia de los valores, parece que estaríamos alejándonos de eso cada vez más, don Alfonso, y eso es preocupante, y eso es lo que plantea el amigo, el maestro Celedonio, y más cuando tú lo ves desde los espacios, o sea, las personas que tienen que tomar decisiones en beneficio nuestro, al final lo hacen en beneficio propio. Entonces es alarmante el nivel de corrupción por la cantidad del dinero que ellos se quedan con ellos, de esas contrataciones sobrevaloradas, de esa mala calidad en el trabajo que se hace para que solamente le quede todo a ellos. Así que uno cae en esa trampa, don Alfonso. Hay muchas cosas que hay de por medio que estamos mirando, que dice claramente cuál es el comportamiento que tenemos. Y en una palabra, eso es gravísimo, don Alfonso. Es gravísimo porque cuando se convierte la corrupción en algo ya como algo normal, se convierte en algo cultural en una sociedad, entonces la cosa es, hay que apagar todo. Y no sé si vale la pena empezar de nuevo. Aquí vivimos de escándalo en escándalo, desde cosas pequeñas hasta cosas grandes. Hay cosas que están a la vista y las autoridades no actúan hasta que no se produce el escándalo, que la sociedad reacciona, y por suerte que hoy existen las redes. Hace menos de un mes vimos el escándalo en Moca, que ocuparon un plantel escolar completo como si fuera un residencial, 28 familias, en aquel caso de familias haitianas. Y hasta que eso no se hizo público, las autoridades no actuaron. Pero en Moca todo el mundo lo sabía. Las autoridades educativas en Moca lo sabían. La policía en Moca lo sabía. El ayuntamiento en Moca lo sabía. La gobernación provincial de Moca lo sabía. El senador de Moca lo sabía. Los diputados lo sabían. Eso era público en Moca. Pero hasta que no se
expone de manera así agresiva que la comunidad nacional se hace eco del tema, no se actúa. Tenemos ahora el escándalo aquí en el Mirador Norte, un pulmón del Gran Santo Domingo, ocupando las áreas verdes. Y eso todas las autoridades lo saben. Y las autoridades pasadas resolvieron el tema, expulsaron de ahí a los invasores, volvieron. Y ahora están pidiendo una especie de conciliación, de coordinación, que uno no entiende la cosa. Director de Espacio Público de Santo Domingo Norte y Eleuterio Martínez abogan por intervención armoniosa. Óigame, es una violación. Simplemente sáquelo. No le den culatazo, invítenlo a salir. Tumben lo que han levantado ahí, la mejora. Si tiene madera, mire, llévese su madera, llévese su zinc. Pero fuera de aquí, siempre tumbarlo. Si no hacen caso, simplemente hay que actuar. Simplemente hay que actuar. Ese es el pulmón de Santo Domingo. Entonces, si vamos permitiendo que uno o dos vayan ocupando espacio público, áreas verdes, y no lo frenamos, llega un momento en que se convierte en un monstruo. Lo que ocurrió en Villa Altagracia, uno va hacia el Cibao, y tanto en Villa Altagracia como parte de Bonao, uno ve montañas con un montón de casuchas, que usted sabe que esa gente no compró solares ahí, que son invasores de un área montañosa que hay que preservarla. Y sin embargo, todas las autoridades transitan hacia el Cibao. Diputados, senadores, el presidente, el jefe de la policía, todo el mundazo. Y nadie se da por enterado. La gente del IAD, todo el mundo pasa por ahí. Medio ambiente. Y nadie es responsable de nada. Ven para allá y no mira lo que está ocurriendo. Y mucho menos actuar. Entonces, las inmoralidades, las violaciones empiezan en chiquito. Estos policías que dan tumbe de droga es porque ellos estaban acostumbrados a extorsionar a los ciudadanos con 500 pesos, después 2,000 pesos. Y entonces van por ahí y eso crece en espiral como una bola de nieve. Hay que actuar contra los hechos que violentan las normas, que transgreden las normas o la ética o la buena costumbre. Hay que actuar contra eso a tiempo, don Jacinto, porque si dejamos que vaya creciendo, miren, se convierte en un monstruo de 7 cabezas y después es imposible. Después simplemente hay que procurar cómo lo regulamos, pero ya se produjo el hecho violento, de mala manera. Entonces, estamos en un momento muy crucial, muy difícil en la sociedad dominicana y quizás en la humanidad, pero hablemos por nuestra sociedad, ordenemos nuestra casa, ordenemos nuestro país, que andamos mal. Esto del Parque Mirador Norte, esto es grave. Es uno de los más grandes pulmones del Gran Santo Domingo. Es lo que ocurrió aquí con el Parque del Este y la construcción de una terminal. Hubo la oposición y como quiera, el gobierno pasado dijo que eso iba. Y el propio Danilo Medina, 2 días antes de entregar el poder, va y lo inaugura en un acto ofensivo de prepotencia, cuando un tribunal había dictado en 2 momentos resoluciones mandando a frenar eso. Entonces, esto es grave, don Jacinto. De ahí la importancia de ese artículo del maestro Celedonio Jiménez. Adelante. Sí, es así, don Alfonso. Yo cruzo todos los días por el Parque Mirador Este. Ahora ayer pasé y ahí estaban tumbando árboles, don Alfonso. Y ¿cuál es el criterio? Así que aquí hace falta árboles, no que quiten. Pero tú vas a los barrios, la gente construyendo viviendas y el ayuntamiento que está para supervisar y ver los controles y ver la calidad, a veces los que están ahí de inspectores lo que van a buscar, don Alfonso, es paralizar la obra para que luego le den 10,000 pesos y le dé continuidad. No le interesa qué calidad tenga, que luego ese edificio, esa casa improvisada se derrumbe. Igual cuando construyen unas escaleras en las aceras del peatón, don Alfonso, y eso lo vemos, da gusto ver aquí en vivienda lo que han convertido los espacios comunes, don Alfonso. La gente se lo ha cogido, la gente que está en el primer piso, si han cogido los espacios que eran para lo que es el uso público. Pero usted se va ahí es interesante cómo en construcciones del Estado que se han hecho hasta ciertos peatones para darle cierta
apertura y espacio para que la gente pueda expandirse y jugar, los niños, como la gente lo han cogido, algo que es un bien de la comunidad de uso público, don Alfonso, y la gente se ha apropiado de manera particular. Entonces, ¿qué Estado tenemos nosotros? ¿Qué instituciones tenemos nosotros? Y seguro que detrás de todo eso lo que hay es una componenda con las mismas autoridades para otorgar los permisos, pero cobrando a nivel personal para su bolsillo, sin ninguna regulación. Entonces aquí no hay control, don Alfonso. Hablar de Estado, entre comillas, que el Estado tiene que ser funcional en todos los sentidos de la palabra, y cada órgano, cada institución que forma parte de, tiene que funcionar en dar respuesta hacia una convivencia, hacia una transparencia, hacia cumplir las leyes, nuestras leyes que tenemos para esa convivencia que deberíamos de tener como sociedad de este siglo XXI, y que hay cosas que tenemos. Y eso que no hemos mencionado todavía, todo lo que es la parte jurídica en este país. Si analizamos por ahí, aquí no hay seguridad jurídica, don Alfonso, y eso es parte también del mismo Estado, que no juega su rol como debería, para mayor tranquilidad, para mayor inversión en las inversiones extranjeras, y sobre todo también para la búsqueda de justicia, porque cuando no hay institucionalidad, cuando no hay seguridad jurídica, entonces todo el mundo hace lo que le da la gana. ¿Y quienes a veces salen perdiendo, don Alfonso? Sale perdiendo el propio Estado, porque pierde sus bienes, muchas veces que es del Estado, pero también los ciudadanos de a pie, don Alfonso, que no tienen cómo pagar un abogado, terminan perdiendo también, les terminan usurpando su derecho, sus propiedades, por no tener con qué pagar un abogado, porque el Estado realmente no le permite con sus acciones de que se pueda hacer cumplir las leyes para todo el mundo. Y ahí es que está la carencia, el flagelo del Estado, y sobre todo cómo uno se ve desamparado, de no saber hacia dónde acudir, don Alfonso, y eso es lo que vivimos la mayoría de los dominicanos en este país. Por el camino que vamos, o por el camino que nos llevan, nos convertiremos en un Estado fallido. Vamos a la pausa, don Natanael, y retornamos con don Jacinto Ascensión, Frank Milton y Alfonso Torres. A la pausa, señor director.